Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Este programa que hacemos con mi compañero Mauro Perrone una vez por semana en la televisión pública pampeana para contarles por qué los lugares que transitás, calles, barrios, los monumentos, las plazas, los pueblos, las localidades, llevan el nombre que llevan y qué significación tiene para quien quiso dejar ese legado de acá a la historia. Por eso le decimos Los Lugares de la Memoria. En muy pocos casos se han cambiado, ya lo abordamos aquí en un programa respecto a la calle Roca. La mayoría permanecen, sobre todo en una provincia que como tal tiene poco más de 70 años, 70 años más o menos, y las localidades como esta a la que vamos a referirnos hoy no llega a los 150. Hoy vamos a hablar de Jacinto Arauz, una localidad que es una de las más antiguas de la provincia de La Pampa, fundada, esto es como un acuerdo, se le fija el 6 de abril de 1889 como la fecha de fundación, porque en realidad no es que se creó el pueblo ese día, sino que era una zona rural con mucho movimiento económico y que Jacinto Arauz dona las tierras para que pase uno de los ferrocarriles. Mauro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Juan? Podemos decir que es uno de los primeros pueblos que abordamos que no tiene que ver con la mal llamada conquista del desierto. En este caso era un poblador un poblador de Jacinto Arauz que cede las tierras para que se forme lo que hoy conocemos como el pueblo. Sí, y es de los pueblos cuya, digamos, vigorosidad en términos de movimiento económico que hace que efectivamente allí se instale la estación y pase el ferrocarril, está obviamente ligado a su cercanía a otra área, digamos, de profunda actividad económica, que es el área de Bahía Blanca, digamos, muy cercano a Buenos Aires. Bueno, quienes han recorrido la provincia o quienes recorremos la provincia, Jacinto Arauz es como el último pueblo pampeano previo, digamos, al cruce. Claro. Y justamente es la línea, digamos, de localidades que se configura alrededor justamente de ya una vez la conquista, de lo que ya hemos hablado en otros programas, ya con la propia actividad económica local, con población local y, digamos, relacionada con la producción sobre todo ganadera y cerealera, sobre todo muy fuertemente, de esa zona en particular, distinto por ahí a las primeras otras localidades, como Vitorica o como Hacha o como Bernasconi, que tienen en sus orígenes, ¿no?, de su fundación, otra historia que está ligada a la llamada conquista del desierto. Claro, es la salida sureste de la provincia Exacto. de La Pampa, conecta hoy incluso una salida turística porque querés ir a Pehuenco, por ejemplo, donde La Pampa tiene un complejo para ir a visitar y donde viajan a veces las escuelas y distintas instituciones. Pasás por ahí hasta que llegás, tenés que elegir Bahía Blanca o para qué lado vas, pero es la salida de la provincia por el sureste. Tiene algún dato llamativo porque como toda Argentina se compuso de la inmigración. Pero además de la europea tradicional, italianos, tiene un dato por una iglesia valdense que estaban en la zona. Hay muchos uruguayos. Estamos hablando de muchos uruguayos en 1889. Hoy ya son pampeanos argentinos, pero sí. Tiene como ese dato distinto de cómo se compuso la población. Población que iba a trabajar a la zona rural porque había una actividad económica y a partir de esa actividad económica es que uno de los hacendados más importantes, que es Jacinto Arauz, decide donar estas tierras para que el ferrocarril pase y sacar esa producción que, estaba viendo algunos viejos documentales, demandaba mucho trabajo de hombre, de fuerza, pero además había mucha producción, la producción era intensiva, con lo cual tenían que responder rápido a esa necesidad de satisfacer el mercado. Sí, y además que esas líneas, justamente las líneas ferroviarias, responden también a una necesidad de esto, de sacar la producción, porque recordemos que son ferrocarriles que también necesitan que haya estaciones en el medio por una cuestión de recarga de carbón, de leña, ¿no? Pero sobre todo en los primeros, en las primeras maquinarias, ¿no? Y respecto a la población, a la composición de la población, también ahí Jacinto Arauz tiene esta distinción respecto a la comunidad valdense,
distinto a otras comunidades donde también hay congregaciones religiosas, pero asociadas a la inmigración italiana, sobre todo, como puede ser la congregación salesiana. Digamos, acá da esta nota de color, por así decirlo, distintiva, el hecho de que haya inmigración uruguaya, que no fue tan común en ese momento, digamos, que sean inmigrantes de los países fronterizos de la Argentina, como sí lo van a hacer años posteriores, ¿no? Donde sí la inmigración argentina, en lugar de ser europea, va a ser de los países, que son limítrofes con nuestro país. Claro. El ferrocarril, un dato más antes de cerrar este primer bloque, queríamos presentarle esta forma distintiva en que nació Jacinto Arauz, no vinculado a un proceso histórico. Sí está vinculado a un proceso histórico el tema del ferrocarril, que tiene que ver con la campaña del desierto, con la expansión de la frontera agropecuaria y con la decisión que toma Julio Argentino Roca, que era el presidente, una de las veces que fue presidente, toma la determinación de empezar a ir haciendo los tramos de ferrocarriles a las zonas que ya eran productivas para justamente sacar la producción. Y digamos, el ferrocarril, por eso algunos que llegan a distintas provincias se llaman Sarmiento y parten en Buenos Aires o el Belgrano, y tiene que ver con esa programación inicial de las vías. E iban conquistando las tierras que antes habían conseguido a fuerza de matar indios, matar pueblos preexistentes o de dominarlos, ahora las conquistaban para el mercado llevando la última tecnología, que era el transporte por tren. Exacto. Y en este caso, sacarla por la otra salida portuaria, que es Bahía Blanca. Claro, exactamente. En este caso era la cercanía. Bueno, Jacinto Arauz es el pueblo que nos atiende en este programa de los lugares de la memoria. Continuamos en el segundo bloque. Bien, continuamos en los lugares de la memoria. Estamos hablando de la fundación de Jacinto Arauz y de hechos que han marcado la vida de este pueblo del sureste pampeano, que hoy más o menos promedia los 2.600 habitantes, según los últimos datos del censo que se hizo en plena pandemia. Veníamos hablando de la huelga obrera, de la huelga de los estibadores, que habían planteado reclamos por derechos laborales que tenían que ver con que ese trabajo agotador fuera lo menos agotador posible. 1921, Hipólito Yrigoyen presidente, ninguna legislación laboral, se trabajaba de sol a sol, no estaba ni el sábado ni el domingo, dependía del patrón. Algunos lo tenían, pero no estaba legislado para tener esos descansos. Sí. Planteado el conflicto, las cerealeras no cumplen. No solo no cumplen, sino que en principio, digamos, una práctica muy común tenía que ver con reemplazar la mano de obra, digamos, claro. ¿No? Por eso, digamos, cuando se habla de la legislación laboral, sobre todo en esta época, es hablar sobre todo de las legislaciones laborales que estaban muy atrasadas a nivel de los trabajos rurales, o de las zonas rurales, ¿no? No digo exactamente. Sí, que además, como decir, porque nadie impedía echarte y traer otro trabajador. No había ninguna protección respecto a esa tarea. En los trabajos más industriales o de las ciudades, por ahí sí, ya se habían conseguido. Pero en el caso de los trabajos rurales, no. Se hace este planteo y la respuesta inicial de la empresa, digamos, de los dueños de los galpones, es cerrar los galpones para impedir que los obreros entrasen a trabajar. Hay un despido masivo, los trabajadores se quedan en el lugar y estos dueños, digamos, de los cereales, básicamente, algunos eran los mismos dueños de los campos, llaman a otro conjunto de trabajadores. Trabajadores, al ver esa situación, se van, digamos, se apartan del lugar, digamos, se solidarizan, por así decirlo, y es donde entra la tarea del control, ¿no? La tarea de la policía.
Claro. En donde la policía va al lugar para donde estaban los bolseros. Los bolseros obviamente le hacen el reclamo, ¿no? Ahí ahí empieza la primera del capataz. Claro. Bueno, el único que no respeta, digo, traen un capataz de afuera y se quiere ejercer como capataz, claro. Lo cual también escala más rápido, mucho más veloz el conflicto, porque había una persona dispuesta a mandarlo según lo que el patrón decía. Exactamente. Mientras los otros se habían organizado para pedir algunos derechos. Exactamente. Y cuando la policía va, obviamente, a tratar de... La excusa es el orden y solucionar el conflicto. Claro. Cuando obviamente son llevados a la comisaría justamente para firmar, porque recordemos que en los pueblos, y sobre todo en esta época, no hay la cantidad de instituciones que hay. La policía ejercía de muchísimas funciones, ¿sí? Tenía sobre todo en su órbita, entre ellas muchas veces contratos y demás. Se va hacia la comisaría justamente con la excusa de solucionar el conflicto a través de un contrato, de un acuerdo. Entran algunos de los representantes, ¿sí? De los bolseros, que son alrededor de 6, y el resto se queda afuera. Una vez adentro, la policía empieza a violentar, digamos, ¿no? A golpearlos, a amedrentarlos, ¿no? Sí, lo que llamaríamos apremio lo que llamaríamos una apremio ilegal, casi una tortura, digamos, dentro de la comisaría. Uno de los obreros logra salir y le dice al resto, le dice, compañero, no están dando la viaba, es decir, no están cagando a palo, y ahí es donde el conflicto estalla, por así decirlo, en un enfrentamiento armado en algunos casos no armado, porque en algunos casos hay un tiroteo, digo, en algunos casos algunos bolseros tenían armas de fuego, porque como era muy común a veces en los trabajos rurales, y ahí es donde mueren bolseros y parte de los efectivos policiales también. Sí, que bueno, eso todavía está en discusión. Algunos hablan de 4 muertos, otros dicen que más. Primero decían 2 de cada bando, entre comillas, 2 de trabajadores y 2 de policías, varios heridos. Lo que sí marca este hecho, cómo se resolvía esta situación, qué capacidad de alzar la voz tenías. Reitero, en 1921, el patrón, contando con la fuerza policial, no tenía ningún problema en echarte, ni en usar la fuerza, ni en disparar, como en este caso. Sí, sí. Que termina siendo una masacre. De hecho, lo saben, por supuesto, la zona del sureste, pero hay una cantata que lo refleja muy bien, la Tregua y Discordia, del poeta ya fallecido Guillermo Herzl, nacido en Guatraché, muy cercano a la población de Jacinto Arauz, que relata en música, con un canto, todos estos sucesos donde se cuenta la crueldad de cómo termina esta huelga que para el trabajador termina mal. Para el trabajador termina mal porque parte de los reclamos no se logran, muchos de estos trabajadores terminan efectivamente despedidos, pero queda una memoria muy fuerte en el pueblo, sobre todo porque, primero, porque tanto parte de los trabajadores, de los bolseros, como de la policía, eran del pueblo, digamos, claro. Era gente de ahí. Entonces no hay, como muchas veces en otros conflictos pasaba, la excusa del extranjero, ¿no? La excusa del de afuera. Y sobre todo porque se ve hasta el día de hoy, cuando uno va hacia el pueblo de Jacinto Arauz, que justamente en el galpón, en uno de los galpones del ferrocarril que aún sigue en pie, y hay como una especie de entrada, de pequeña avenida de entrada, un monolito, un monumento en homenaje a los caídos en la lucha de los bolseros de 1921. Sí, forma parte de los hitos de la lucha forma parte de los trabajadores. Hitos y forma parte de muchas de las luchas rurales del momento. Porque 2 años anteriores había habido una huelga agraria en varias de localidades agrícolas que tenían que ver con pequeños productores, arrendatal, otro tipo, digamos, de clase social, pero que tampoco eran ricos, y porque también están estas otras digamos, relaciones en función de las luchas locales de los propios peones, ¿no? En Alpachiri y en otras regiones que estaban
unida justamente por una organización muy fuerte que tenía que ver con lo gremial y que tiene que ver con, ¿sí?, los derechos laborales que se van a adquirir mucho tiempo después. Claro. Bueno, queríamos contarles un poco de Jacinto Arauz, ¿no? En un programa podemos elegir algunos puntos de la historia de este pueblo. Lo seguiremos haciendo con otros lugares de la provincia de La Pampa, calles, monumentos, pueblos. Los invitamos a que sigan a la televisión pública pampeana y los esperamos en el próximo programa. Continuamos en los lugares de la memoria. En este segundo bloque vamos a seguir hablando de Jacinto Arauz, este pueblo que tiene la característica de haber nacido y tener el nombre de quien donó las tierras para que la producción agropecuaria de ese momento, más cerealera que otra cosa, pero agropecuaria en términos generales, pudiera tener un ferrocarril y así sacar la producción hacia, en el caso de Puerto de Bahía Blanca, y además que se pudieran ir transportando todo lo que se hacía en la zona. Cualquiera que viva en Jacinto Arauz le va a decir como una presea, ¿no? De acá hizo sus primeros trabajos Favaloro. De hecho es así. En Jacinto Arauz hizo sus primeras prácticas, era el médico del pueblo. Él lo ha contado en una de sus anécdotas, había hecho un libro de anecdotarios donde decían que la típica, cobraba con animales, con una gallina, cobraba con algún pedazo, un queso, cobraba con comida. No era pampeano, pero hizo sus primeras armas médicas aquí. Pero Jacinto Arauz también, como decíamos el otro día de la huelga salinera, también pasó a la historia por una huelga de obreros con mucha violencia y con muertos. En este caso tiene que ver con la obra que se conoce, la huelga que se conoce como la de los bolseros. Exactamente, la de los bolseros, los famosos bolseros, ¿no? De Jacinto Arauz, que tantas veces por ahí se ha reiterado. Destacar, obviamente, en principio, ¿por qué los bolseros, digamos, ¿no? Claro. Mucha de la actividad agrícola de Jacinto Arauz y en general, ¿no?, de la provincia de La Pampa, de las zonas bonaerenses de producción, mucha de esa actividad y esos trabajadores eran estacionales, lo que comúnmente se conoce como trabajadores golondrina. En el caso de los bolseros eran más frecuentes, ¿no?, sus actividades, porque muchos de los bolseros, en el caso del episodio de Jacinto Arauz, son del pueblo, pero sobre todo tiene que ver justamente con la tecnología del momento, y la tecnología del momento demandaba a estos trabajadores, como por ejemplo demandaba hacheros, ¿no?, o estibadores en el caso de los puertos. En este caso, un trabajo muy pesado. Las bolsas de cereal pesaban incluso 90 kilos, claro, 80 kilos, a pesar de que por convenios de trabajo estaba estipulado en un peso de alrededor de 70. Entonces era un trabajo muy arduo, muy pesado. Las bolsas había que cargarlas primero a los carros, sacarlas del campo, llevarlas hasta los galpones del ferrocarril y después... Estamos hablando de 1921. 1920, ¿no? Las primeras, claro, exactamente. ¿Cómo lo trasladaban? Además, jornadas una Argentina que no tenía derechos laborales. Exactamente, muy extensas, jornadas muy extensas de trabajo. Había que subir incluso unas escaleras, tarimas, digamos, ¿no?, que para apilar esas bolsas, para hacer tipo pirámide, ¿no?, de estas bolsas. Por lo tanto, un trabajo con un desgaste. Cargaban, después llevarlo al ferrocarril, descargarlo y esperar que venga el tren y volver a cargarlo. Exactamente, sí, es digamos, el mismo trabajo dos veces, por así decirlo, o 3 veces. Y bueno, por lo tanto, un desgaste físico muy grande, ¿no? Un trabajo que en el físico sobre todo de los varones, que eran los mayores ocupados en estas tareas, se veía al instante, ¿no? Personas con artritis, digamos, problemas en los huesos, en las caderas, en las espaldas. Uno de los pobladores del lugar que estuvo, lo cuenta en un documental,
de la serie Pampa Libre, que entre otros estaba Jorge Echenique, historizando esta parte de la provincia de La Pampa, que en el bar él estuvo 33 años, dice, mira, venían acá a las 11 de la mañana, porque estaban desde el sol hasta las 11, tomaban algo, comían algo y a las 2 arrancaban de nuevo. Exactamente. Es como que a la tarde se hacía la parte del ferrocarril, primero la parte del campo, después la del ferrocarril. Y él cuenta que vio cómo los físicos se deterioraban, pero rápidamente. Sí, las personas, muy rápidamente. Y eso generó, porque esto de los kilos es parte de una protesta, genera que en principio las empresas, ante el pedido de los trabajadores organizados en la FORA, en la Federación Obrera de la República Argentina, 1921, reitero, en ese caso anarquista, pero en el sindicalismo de esa época en Argentina, o era anarquista o era de izquierda. Exactamente. Si bien los dos son de izquierda, digo, pero o era de extracción marxista o era anarquista. Hacen unos planteos y logran un acuerdo que no se cumple, y eso va a motivar la huelga, que es esto de bajarme de 90 a 70 kilos cada bolsa. Al principio, sobre todo, lo importante, digamos, de por qué el conflicto, por ahí vamos en detalle un poco más adelante, escala rápidamente, tiene que ver con que eran obreros organizados. Claro. ¿Sí? En la FORA, en la Federación Obrera Regional Argentina, que era de profunda influencia anarquista y marxista, ya de hacía varios años, ¿no? Porque el sindicalismo en Argentina nace anarquista. Sí, nace justamente con la inmigración europea que venía. Y sobre todo hay una seccional muy importante que es la que está en Alpachiri. Claro. Digamos que digamos que agarra, diríamos, la sección, digamos, de trabajadores que estaba en relación a la Federación de Estibadores Portuarios, que justamente aglomeraban este tipo de actividades, ¿no? Los bolseros entraban dentro de esto, ¿no? De la estiba, ¿no? Claro. Sea dentro del puerto o en los ferrocarriles. Incluso en Argentina estaba en vigencia leyes como la ley de residencia, digamos, ¿no? Ley para mantener en ese momento lo que llamaba el orden social y el control social. La residencia, que era la expulsión de todo aquel extranjero que se organizaba sindicalmente para pedir trabajo, más allá que la disfrazaban de otra manera, hablaban de delitos, pero la realidad es que trabajador organizado extranjero se lo expulsaba. Que se comprobara que estaba en alguna de esas actividades, se lo expulsaba. Por eso es muy poco frecuente encontrar material, por ejemplo, documental, porque generalmente los obreros, cuando recibían un panfleto o un periódico como La Protesta y demás, los quemaban o los tiraban para que no los agarrase la policía. Bueno, en Alpachiri había pasado un año antes de la huelga de los bolseros algo parecido, claro. Que la policía había requisado un conjunto de trabajadores este tipo de materiales, donde justamente estaban allí, además de arengas, digamos, a la revolución, a la protesta y al reclamo por su derecho, justamente el tema de las condiciones laborales de los bolseros. Gobernaba el presidente, sería el primer presidente en la historia elegido bien, democráticamente, con la ley Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen, que tuvo episodios similares a esto, con las huelgas obreras en el resto de la Patagonia. Esto estaba como en el marco de las luchas de los trabajadores por sus derechos. Decía Mauro, esto va a escalar. Bueno, cómo escaló y cómo termina este conflicto se lo contamos en el tercer bloque.